Bienvenidos a La Voz del 21. Desde este 10 de octubre a nivel nacional se estrena la película La Revolución y la Tierra, y para contarnos todos los detalles de esta película documental está con nosotros el director Gonzalo Benavente. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Un placer estar acá, la verdad. El cine peruano además siempre necesita estos espacios, así que muchas gracias por el apoyo. Revolución y la Tierra, que se estrena mañana 10 de octubre, se trata acerca de la reforma agraria, ¿no es cierto? Sí. Que fue protagonizada por el gobierno del expresidente Juan Velasco Alvarado. Cuéntanos un poquito de la temática de la película. Sí, justamente como bien dices, el centro es la reforma agraria de Velasco, en lo que se llamó la Revolución Peruana. Es el nombre que adoptó el que se llamó el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Y que hace exactamente 50 años puso la reforma agraria, digamos, la más ambiciosa, porque es la tercera en el Perú, y marca un antes y un después en cómo somos como país. Entonces la historia igual comienza tiempo antes, cuando la tierra significaba una cosa, con la invasión española comienza a significar una propiedad, y con la propiedad de la tierra, la propiedad de las personas que la habitan. Eso cambia con la independencia, donde se benefician quizás más los criollos que los que viven en los Andes o en la selva de las nuevas libertades, y pueden inscribir territorios que son mucho más grandes de los espacios que habitaban y donde vivían ya comunidades hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora estas comunidades tienen que trabajar gratis para la hacienda, ¿no? Se llama servidumbre, no se llama esclavitud, se llama servidumbre. Pero que en la práctica es lo mismo. En algunos casos sí, lamentablemente, ¿no? En otros no, por supuesto, pero en unos casos sí, en muchos, ¿no? La literatura digamos, tiene una larga historia describiéndolo además, ¿no? Y eso ya va acabando en el siglo XX y con Velasco termina definitivamente, ¿no? Y es bien loco, pues, porque es un gobierno dictatorial formalmente, es una dictadura militar, pero aún así se dan muchos cambios de inclusión social, ¿no? De hecho, no todos los peruanos votaban antes del gobierno militar. Las mujeres votaban de los 50 y solo votaban las personas que vivían en la ciudad. Si, digamos, no sabías leer y escribir en castellano, eras tachado analfabeto y no podías votar. Por más que podías hablar muy bien quechua, ¿no? Digamos, así como yo soy analfabeto en quechua, esta gente era analfabeta en español, pero ellos no votaban, y yo sí, digamos, y vivía en la ciudad. Por primera vez todos los peruanos y peruanas votan en el país después del gobierno militar. Entonces es bien loco, ¿no? Digamos, en un contexto de dictadura, de restricciones, si se quiere, porque finalmente es una dictadura, termina dándose una apertura muy importante en temas democráticos y sociales, ¿no? Y pasa que digamos, el gobierno tenía una mirada que iba en un rumbo intermedio que vale la pena analizar, ¿no? Que es de inclusión social. ¿Tú podrías considerar, en todo caso, con lo que nos dices, que Velasco ha sido uno de los gobiernos más importantes que ha tenido el Perú? Creo que es un gobierno fundamental y que hay que estudiar muchísimo, ¿no? Porque realmente el Perú cambia, como no cambia en otros gobiernos, ¿no? Digamos, quizás mantenemos nosotros una línea, por ejemplo, desde el golpe del 92 y la Constitución del 93 hasta ahora, ¿no? Esta llamada República Empresarial. Es un poco una continuación, ¿no? Cada presidente con sus variantes, digamos, cada uno yendo a la cárcel en sus tiempos también, sí. Pero es parte de una línea, ¿no? Hay momentos claves en la historia del Perú en que todo cambia, ¿no? La independencia es uno, por ejemplo, quizás cambia más para algunos que para otros, pero cambia. Con el gobierno de Velasco, justo cuando se cumplen 150 años, además de la independencia, todo cambia de nuevo, ¿no? Entonces es un gobierno fundamental y que hay que estudiar, creo, para, digamos, aprender de lo bueno que hay y corregir lo malo que también hay, ¿no? Entonces un poco lo que decimos es que vamos a buscar lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma agraria. Tú te demoraste 3 años en que se pueda realizar esta película y mañana todos la podamos ver, ¿no es cierto? Hay mucha investigación detrás de esta película, porque además eres muy joven, nosotros no hemos vivido esa época, no recordamos mucho, y lo que recordamos es más el aspecto negativo que positivo de Velasco. Sí, ha quedado un poco en el imaginario, ¿no? No sé si a ti te pasaba, a mí me pasaba en el colegio que escuchabas de Velasco simplemente que atrasó el Perú 30 años, exacto. Era como algo que se decía, que no dejó tocar a Santana y que acabó con el rock en el Perú, ¿no? Que es algo que niegan además los mismos músicos de la primera escena de rock en el Perú, ¿no? Dicen, no, tuvimos que entrar a la universidad y trabajar y dejamos de tocar, ¿no? Claro. Porque siguen habiendo igual conciertos, ¿no? Pero ha quedado en el imaginario, ¿no? Y son historias que uno no cuestiona, por lo tanto se mantienen, ¿no? Entonces un poco el origen de este proyecto tiene que ver con cuestionar qué tan cierto es eso que escuchamos y que se mantiene, porque justamente nos hacemos ciertas preguntas, ¿no? Y la idea es mirar al pasado siempre para entender el Perú de hoy. O sea, es una película que igual habla del presente, entender cómo somos como sociedad hoy en día y cómo si hay problemas que existían hace 50 años,
y hace 150 y hace 200, ¿cómo es que siguen existiendo? O sea, realmente nos vamos a seguir tropezando en la misma piedra una y otra vez si no nos damos cuenta qué problemas hubieron y cómo se resolvieron y cómo aprender de ellos, ¿no? Además que esta época lo estamos demostrando, que estamos tropezando una Sí, y otra claro. vez. ¿No? Lo que te quería preguntar también es el objetivo de esta película. Como hablábamos, somos jóvenes, no lo hemos visto, hay muchos chicos más jóvenes todavía que tampoco ni siquiera recuerdan el terrorismo, menos van a recordar la época de Velasco. ¿Cuál es tu intención? Sí, la idea es que la gente, en primer lugar, la pase bien, igual, porque para nosotros es un gran honor que alguien pueda acercarse al cine, pagar 5, 10, 15 soles y elegir tu película. La verdad que nosotros nos sentimos súper honrados de que eso la suceda. tuya en este momento es elegida, ¿no es cierto? Sí, además, frente al Joker, además, la verdad que es más que un honor. Entonces queremos que la pase bien el espectador. Es una película hecha para alguien que no tiene ni idea de la reforma agraria, además no es que hay que saber del tema previamente, no para nada. Simplemente ir, entretenerse, pero conocer más de su historia, ¿no? Porque algo fantástico de las películas peruanas, digamos, no porque no haya que ver las otras, por supuesto hay que verlas todas, pero algo lindo de las películas peruanas es que son nuestras historias. Qué potentes son conocer nuestras historias, ¿no? Conocer nuestro pasado. Sí, porque conocemos a todos los presidentes de los Estados Unidos porque hemos visto sus películas. A los peruanos los recordamos porque están yendo a la cárcel, como decíamos, pero no más allá. Entonces hay que conocer un poco de esa historia también. Y la idea es que la gente salga del cine haciéndose algunas preguntas que no tienen por qué hacerse en su día a día tampoco. Y que creo que les van a cautivar un poquito. Creo que va a ser una experiencia bonita, ¿no? Y hay gente de todos lados, ¿no? Porque Velasco es un tema que polariza mucho, ¿no? La gente está muy a favor o muy en contra. Creo que es el tema que más divide en este país, ¿no? Más que la huella y la alianza, es Velasco, ¿no? Y tenemos voces de todos lados, ¿no? Desde gente de izquierda, gente de derecha, historiadores, escritores, etcétera, protagonistas de la historia, también expresidentes, exguerrilleros, cineastas, porque también algo que hacemos es contar la historia a través de las películas del cine peruano, que es algo bien bonito, ¿no? Entonces hemos tenido una búsqueda, pero ya muy loca, de encontrar estas películas en 35 milímetros, muy deterioradas a veces, proyectarlas, grabarlas en 4K, digamos, con las cámaras de hoy. Claro. Y no es que las hemos restaurado, porque es un trabajo que todavía hay que hacer, pero digamos, queremos mostrarlas a nuevas generaciones para que vean también cuál es la historia del cine peruano. Un poco la cifra que se maneja es que en el siglo XX se hicieron X películas y solo el 30% sobrevivió. El otro 70% ya no existe. Desapareció. Sí, desapareció. No hay una documentación. No, sí, están perdidas las películas, o desaparecieron o se quemaron, porque también alguna denuncia a gobiernos sucesivos, a los de Velasco, es haber quemado películas. Para que no se supieran muchas cosas que se hicieron en ese momento, para bien y para mal. Y de hecho le preguntamos a Morales Bermúdez, por ejemplo, al expresidente, que fue muy amable de recibirnos, sobre esta acusación que le hace mucha gente, ¿no? De haber quemado películas. No te voy a decir qué dice para no spoilear a todo el público. Que la vayan a ver. Sí, sí, para sí, ver la para que respuesta. se enteren. Pero sí, digamos, fue muy amable en aceptar preguntas seguramente un poco incómodas, ¿no? Pero digamos, es nuestra historia, ¿no? Nuestra historia está en nuestras imágenes, ¿no? Gracias a esta investigación, ¿sientes que la historia no ha sido muy justa con Velasco? Creo que también hay que darnos cuenta de que la historia siempre se genera desde un grupo, ¿no? Digamos, siempre se dice que la guerra la cuentan los victoriosos, ¿no? Y pasa que uno siempre define la historia desde el poder, ¿no? Y siempre hay que estarla cuestionando y revisando, ¿no? Porque así como hay mucha gente, muchos políticos que prefieren que no se sepa mucho sobre lo que pasó en los años del conflicto armado interno para no asumir sus responsabilidades desde el poder, ¿no? Y sabemos quiénes son, qué partidos gobernaban, digamos, en esos años. Pasa también con el gobierno de Velasco, ¿no? Mucha gente fue expropiada, perdió mucho poder, digamos, y por lo tanto hay cierto revanchismo, ¿no? Pero digamos, pues la historia la terminamos definiendo desde Lima muchas veces. Si vamos a los Andes o a la Amazonía, hay otras historias que están dando vueltas, que flotan y que la gente va transmitiendo de generación en generación también. Por lo tanto, digamos, uno es el Velasco que escuchamos en la ciudad, en los colegios en los que hemos estado y hemos escuchado a niños, y otras son las historias que encuentras en las haciendas, en las ex haciendas hoy cooperativas, ¿no? Donde hay otras historias, ¿no? Sé que te gusta más el pasado como Rock and Roll 68, sí. Largo tiempo y ahora la revolución y la tierra, pero te tienta un poco todo lo que está pasando en el Perú hoy en día, esta crisis política sí, que arrastramos desde hace muchos años además, la corrupción que hay. ¿Te gustaría hacer algo con esto? Bueno, es shakespeariano casi todo lo que vemos, ¿no? Realmente parece una tragedia griega además, ¿no? Sí, me encanta un poco, igual creo que el distanciamiento temporal, histórico,
Así que uno puede ver mejor cómo se va tramando todo, ¿no? De hecho, a Velasco mismo no lo entendían mucho en su época, ¿no? La izquierda estaba en contra de Velasco, ¿no? Pensaban que la verdadera revolución socialista... Y ahora creemos que él es de izquierda. Sí, claro. Lo que miramos desde hoy. Y más bien la izquierda se opuso en su momento, ¿no? Y ahora quizás se arrepiente de no haber aprovechado un poco esos vientos que habían en ese tiempo, ¿no? Creo que ahora también, digamos... Bueno, igual ahora es fácil entender quién estaba bien y quién está mal, creo, porque es como ya muy evidente, ¿no? Sí. Pero sí, creo que el día a día del Perú supera cualquier ficción, ¿no? Digamos. Claro, y creo que nunca íbamos a ver a tantos políticos siendo investigados, ¿no? Sí, no, por supuesto. Expresidentes siendo investigados, otros presos. Es increíble. Es casi una película. Sí, tal cual, es una novela, pero así complejísima, ¿no? Creo que van a surgir muchas historias de ahí, ¿no? Por supuesto, a mí me encantaría contar alguna de ellas, porque justamente pasa que los fenómenos históricos necesitamos que haya muchas versiones, muchas películas, muchas obras de teatro, porque son muchas miradas, ¿no? Las películas no buscan como la objetividad al 100%, o sea, la verdad, digamos. Que es... Tampoco la película que presentas mañana no quiere decir que sea la verdad lo Por que tú estás supuesto, diciendo. no, pues es una película y son 2 horas y en 2 horas no vas a explicar el Perú, digamos. No lo hemos hecho en 200 años, menos en 2 horas, ¿no? Pero sí hemos sido muy honestos con que es nuestra verdad. Es la manera en que nosotros entendemos el Perú, lo vemos y queremos compartirlo con otras personas, no necesariamente que piensen como nosotros, pero sí queremos como tender puentes. Por eso hemos hecho una mirada como muy amplia, ¿no? Tenemos gente muy izquierda como Hugo Blanco y gente como Jaime Altaos y Hugo Neira, digamos, que tienen evidentemente otras posiciones del mundo, pero que finalmente, digamos, el Perú hay que resolverlo entre todos. Entonces hemos querido como hacer este puente, pero sí es importante que en las películas, creo yo, hay una visión del mundo, de cómo debe ser el mundo. Y se tiene que complementar por alguien que tenga otra visión también, porque siempre, digamos, la verdad está en el punto medio, ¿no? Entonces, ojalá sea un primer viaje a esos años, porque hace mucho tiempo que no se hacía algo sobre la reforma agraria. En lo académico sí, mucho, pero no en la cultura popular, ¿no? En los productos culturales, que finalmente son lo que queda como documento histórico para las personas, ¿no? Digamos, las cosas en común son la música, las películas, los programas de televisión, los programas web ahora, pero son los documentos con los que vamos a ir contando cuál es nuestra historia, ¿no? ¿Tú qué expectativas tienes frente a esta película con respecto a la recepción en el público? Que le vamos a ganar al Joker el 10 de octubre, esa es la meta. Sí, no, bueno, el Joker está en 370 pantallas, nosotros en humildes 20, pero tenemos la meta... ¿Está a nivel nacional además? ¿En qué regiones estás? Vamos a estar en 6 regiones, Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima, Trujillo y Piura, en esas ciudades. Y vamos a estar en aproximadamente 20 salas, 2 en Arequipa, pero en total 20 y una por región. Y con muchas ganas de que la gente se acerque a la película, ¿no? Igual el cine peruano tiene ventanas muy escasas, ¿no? Sí. Entonces sí es bien importante que la gente que ya conozca la película pueda ir la primera semana a verla y si le gusta recomendarla a sus amigos y si no le gusta a sus enemigos. Pero siempre es bueno que digamos, dependemos mucho del boca a boca, ¿no? Porque como conversábamos antes, la gente que va a la boletería nos puede hacer el honor de pagar 5 soles por ver nuestra película, pero digamos, seguramente va a preferir apostar por algo que ya conoce a algo que no tiene idea de qué va, ¿no? Entonces necesita que quizás alguien le diga, oye, esta película está buena, y la siguiente semana le da la oportunidad. Entonces nosotros no tenemos mucha plata para promocionar la película antes, claro, ¿no? Entonces necesitamos mucho del boca a boca, y para eso necesitamos mantenernos en salas, y la única manera de mantenernos en salas es que la gente que ya conoce la película pueda ir la primera semana. Si realmente quiere que se mantenga, porque si no, no hay mucha garantía de que nos quedemos, ¿no? Ojalá que sí. Porque creo que es una película además que habla de quiénes somos, ¿no? Y creo que mucha gente, además de Lima Norte, de Lima Sur, Lima Este, puede acercarse además a su historia, porque finalmente, digamos, todos esos barrios terminan siendo un poco lo que sucede después de los años de la reforma agraria, ¿no? De movilización, pero de reivindicación de ciudadanía para mucha gente, ¿no? Que ya puede hacerse un espacio propio, ¿no? Poner a sus hijos en la universidad. La verdad que el Perú de hoy se explica por la reforma agraria, ¿no? Y es bien bonita la película también, ver que hay politólogos, sociólogos, jóvenes, y te das cuenta de que cuentan su propia historia de cómo sus abuelos no sabían leer y escribir, porque vivían en la hacienda, ¿no? Eran pongos, lo que se llamaba pongos, y gracias a la reforma agraria es que ya pudieron acceder a una educación sus padres, y ellos ahora a la universidad, ¿no? Realmente cambia el Perú, ¿no? El Perú ya no son dos, no es un Perú criollo y un Perú indio, como se dividió desde la invasión española, sino un Perú en que todos somos iguales. Ahora, ¿no? Somos uno solo. O sí, eso intentamos ser, al menos. Intentamos, porque también quedó trunco, ¿no? La Revolución Peruana quedó un poco trunca, lamentablemente, y seguimos siendo una sociedad en la que hay exclusión, en la que hay machismo, en la que hay
una serie de contradicciones que tenemos que superar, pero la única manera de superarlas es verlas, ¿no? Entonces... verlas, analizarlas, sí, comentarlas. Y qué mejor que verlas en el cine, además. Porque pasas en bien. pantalla grande. Sí, sí, sí. Muchas gracias por haber estado Muchísimas aquí gracias. en Perú 21. Ya saben, todos los que quieran ir, desde mañana, 10 de octubre, en todas las salas a nivel nacional va a estar La Revolución y la Tierra. Es importante conocer nuestro pasado. Muchas gracias.